Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más doy gracias a Dios por el honor de poder estar delante de Dios y con ustedes estudiando las Escrituras. Seguimos estudiando las doctrinas básicas de la Biblia, todas estas doctrinas fundamentales que todo creyente debe conocer, que todo creyente debe realmente creer. Seguimos hablando sobre la doctrina de Cristo y hoy vamos a hablar sobre la humanidad de Cristo. Vimos su divinidad, ahora vamos a mirar su humanidad. Y vamos a darle gracias a Dios por este privilegio que nos da de conocer a Cristo en todas las facetas de Él, como Dios, como hombre. Y qué bueno es poder seguir creciendo en el conocimiento que el Señor nos ha revelado, para que nosotros cada día aprendamos de Jesús y aprendiendo de Jesús podamos disfrutar la gracia de conocer al Dios verdadero. Así que les invito a que oremos y nos dispongamos en la mano de Dios para estudiar su bendita palabra. Soberano Dios y Padre eterno, a ti te ha placido darnos la oportunidad de volver a estar delante de ti y volver a estudiar las Escrituras juntos, Dios. Por eso en este momento te ruego tu gracia, Dios, para abrir las Escrituras, tu gracia para poder escuchar la voz de tu Espíritu, la gracia para entender, Señor, lo que tú nos hablas y la gracia para poner en práctica todo aquello que tú nos ordenas hacer hoy. Doy gracias, Padre, por cada persona que escucha en este día, en este momento. Y ruego tu bendición para cada uno de manera especial. Oro para que tú, Señor, seas propicio a la necesidad de todos nosotros. Y te suplico, Padre, que nos fortalezcas para seguir creciendo. Que nos fortalezca, Dios, para seguir disfrutando la gracia de parecernos un poco cada día más a tu Hijo. Gracias porque un día le veremos cara a cara y seremos tal como Él es. Pero en este proceso, Dios, en el cual tú nos llevas, damos gracias, porque tú empezaste la obra y tú la vas a terminar. Y gracias porque llevas el proceso y lo llevas con paciencia y de manera progresiva. Padre, nos disponemos delante de ti, disponemos nuestro corazón y nuestra mente, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y damos gracias por enseñarnos. En el nombre de tu Hijo te damos gracias. Amén y amén. Bien, vamos a las Escrituras y quiero, hermanos, que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Dice la Escritura: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es maravilloso saber que la Escritura nos fue dada para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el apóstol Juan, las cosas que están escritas en este libro fueron dadas para sus discípulos, para aquellos que por la gracia de Dios podemos seguir a Cristo Jesús. Y están escritas para que nosotros realmente le conozcamos y creamos que Él es el Cristo, el enviado de Dios, Dios hecho hombre, que Él es el Hijo de Dios y para que nosotros creyendo podamos disfrutar la vida eterna. Dios quiere que usted y yo tengamos seguridad de vida eterna, que los que no han creído crean para que tengan la vida de Jesús en su vida, y para aquellos que hemos creído disfrutemos la vida de Jesús en nosotros, pero esta vida la disfrutamos en la medida en que vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta del apóstol Juan, vamos allí por favor, segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, de hecho tiene un solo capítulo, y los versículos 7 al 11 nos hace una advertencia, porque como dijimos la vez pasada, hay muchos en estos momentos, en este planeta, que van de casa en casa con una doctrina que no es la doctrina de Cristo, negando la deidad de Cristo. Ya esta gente no hay que recibirla, porque Cristo es 100% hombre, sí, pero también es 100% Dios. Y esta es la doctrina bíblica, la doctrina a la cual hemos sido entregados, la doctrina en la cual debemos perseverar y la doctrina que debemos creer y enseñar. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan, escuche, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Recuerde que el nombre Jesucristo es el enviado de Dios, el ungido, el Mesías. Y esta gente no cree que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, ese sí tiene al Hijo. Recuerden, hermanos, la necesidad de conocer a Jesús, porque el que no conoce a Jesús, de hecho, tendrá una doctrina errada. Y el que conoce a Jesús de manera errada no podrá tener vida eterna. Porque para que Jesús sea Salvador tiene que ser primero Dios, pero también tiene que ser hombre al 100%. Igual y semejante a Dios, igual y semejante a los hombres, pero sin pecado, sin pecado. Y es maravilloso que nosotros entendamos este principio y que realmente lo vivamos en nuestro corazón y que lo disfrutemos en nuestro corazón. Así que vamos a mirar la humanidad de Cristo. Empecemos hablando en su genealogía. Jesús es humano en su genealogía. En el libro de Mateo, vamos allí por favor al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. En el capítulo 1, el Espíritu de Dios a través de Mateo ocupó una buena parte de este capítulo para mostrar que Jesús es hijo genealógicamente del rey David. En el capítulo 1, versículo 1 al 17, nos muestra realmente que Jesús viene del linaje humano del rey David. Por lo tanto, él es el heredero al trono. Y en el versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y estas son las generaciones porque David es hijo de Abraham. De David hasta la deportación a Babilonia son 14 y de la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14 porque toda esta es la genealogía de Jesús, mostrando que él es descendiente de David, pero también es descendiente de Abraham. Por eso el versículo 1 empieza el libro de la genealogía de Jesucristo, del enviado de Dios, del ungido de Dios, del Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, y por ser hijo de Abraham también es hijo de Adán, porque Abraham es descendiente de Adán. Entonces es maravilloso mirar que la Biblia muestra que genealógicamente Jesús es humano. Dios le dio el privilegio a Jesús de nacer de una descendencia por padre y madre que vienen del rey David. José es hijo de David a través de Salomón y María es hija de David a través de Natán, otro hijo de David. Y es necesario que nosotros entendamos estos principios para que miremos realmente que Jesús es hombre, Él es humano y es necesario que lo entendamos. Y descendiente de Abraham, por lo tanto, es israelita. Como dice el versículo del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Descendiente de el rey David, heredero al trono. Descendiente de Abraham, judío. Judío. Todos los que vienen de los lomos de Abraham pertenecen o son parte del pueblo de Israel. Y todos ellos debían seguir procesos como pueblo judío, según la ley. Y Jesús siguió todos estos procesos, mostrando que realmente Él fue humano. En Lucas, que es donde está la otra genealogía, capítulo 3 de Lucas, también el Espíritu Santo a través de Lucas nos da a nosotros una buena genealogía, mostrando que Jesucristo realmente es hijo de Adán. Vamos allí por favor, versículo 23 en adelante. Lucas 23, 3:23 al 38. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, y sigue la generación. Y en el versículo 31 dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Esta es realmente la genealogía de Jesús a través de María. La de Mateo es la genealogía de Jesús a través de José. José, descendiente de David por Salomón, y esta genealogía es la genealogía de María. Realmente, aunque empieza como si fuera hijo de José, pero realmente es de María. Y María es descendiente de Natán, hijo de David. Y al final, en el versículo 38 dice, hijo de Enox, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. El creador de Adán es Dios.
Y Jesús es hijo de Adán, quien fue creado por Dios mismo, por la propia mano de Dios. Y recuerde que Jesús, aunque viene de la descendencia por José según se creía, porque realmente José es hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David, pero no es el padre biológico de Jesús. Es el padre putativo, digamos así, de Jesús. Pero en su genealogía tenía que ser descendiente, nacer en una familia que fuese realmente descendiente del rey David para ser rey. Y descendiente en una familia que fuese judía para poder ser hijo de Abraham. Y al mismo tiempo poder ser hijo de Adán, porque al ser hijo de Adán, Jesús es el segundo Adán, el hombre perfecto, aquel que realmente tenía y tiene la imagen propia de Dios, porque Él es Dios, como lo vimos cuando hablamos o miramos que Jesucristo es Dios, hablando de la deidad de Él. Y es maravilloso mirar que Jesús es Dios, Jesús es Dios. En San Juan capítulo 1 lo vimos también. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Doy gracias a Dios por poder conocer a Jesús como Dios y como hombre. Y saber que a través de Jesús puedo acceder a Dios. A través de Jesús puedo realmente descansar como hombre también. Porque Jesús nació como todos nosotros, pasó por los procesos que todos nosotros pasamos, por lo tanto, como dice el libro de Hebreos, tiene la gracia de comprendernos a nosotros en todos nuestros aspectos. Vamos a mirar también la humanidad de Cristo en su nacimiento. Vamos allí a San Juan, por favor, donde San Juan capítulo 1, y vamos a mirar estos dos versículos, que es el versículo 1 y el versículo 14. Porque Jesús es humano en su nacimiento, primero por su encarnación. Aunque Él no es hijo de José, ni biológicamente tampoco es hijo de María, Él es hijo de Dios. Y usted puede mirar toda la Biblia que realmente Jesús nunca es hijo, nunca es llamado realmente de parte de Dios como hijo de José o hijo de María. Es llamado así por el pueblo, porque ellos pensaban y no creían realmente que Jesús era Dios, por lo tanto lo veían como un hijo de José, hijo de María. Pero la Biblia nunca dice que Jesús llamó a María madre, y por lo tanto parece que nunca llamó a José padre. Siempre él dijo que su padre era Dios, que su padre era Dios. Y muchas veces que le dijeron a Jesús, he ahí a tu madre y a tus hermanos, él pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y cuando está en la cruz a punto de morir, está ahí María y la mira y le dice, mujer, he ahí tu hijo, hablando de Juan. Y después le dice a Juan, Juan, hijo, he ahí tu madre. Es interesante que llama a María madre de Juan, pero nunca la llama madre de él. Porque realmente en el proceso de encarnación, él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Dios quien realmente formó a Jesús como una nueva creación en el vientre de María, sin la intervención del esperma de José y sin intervención del óvulo de María. Por lo tanto, no hay en él pecaminosidad, porque realmente es una nueva creación. Y él creció allí en el vientre como cualquier niño, unido por el ombligo a María como madre. Y es maravilloso mirar este principio, como dice la Biblia, nada de lo que entra por la boca contamina al hombre. María comía, disfrutaba los alimentos, y todo lo que María comió nunca contaminó a Jesús, pero sí lo alimentó. Sí lo alimentó a través del cordón umbilical. Jesús fue alimentado por todo aquello que María comía y digería y disfrutaba. Y como por el cordón umbilical entra básicamente el sustento y el alimento para el bebé, por ahí no entra pecado. Y es maravilloso mirar, nada de lo que entra por la boca contamina, es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre.
Y Jesús en su encarnación dice, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, mostrando que Jesús realmente es Dios. Ha existido desde la eternidad con el Padre y con el Espíritu, pero el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, se hizo hombre, se hizo humano, y habitó entre nosotros, habitó en medio del mundo que él había creado, y vino a su pueblo, al pueblo de Israel, aunque el pueblo no le conoció. Y aunque el pueblo le crucificó, él vino a su pueblo, y aquellos que realmente le conocieron, sus discípulos, dicen, ellos vieron la gloria de él, y la vieron como la gloria del unigénito del Padre, como el único Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad, lleno de gracia y verdad, porque realmente, como dice la misma Biblia, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire lo que dice en el versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él estaba lleno de gracia y verdad. Y todos los que conocemos a Jesús disfrutamos el ser llenos de la gracia de Dios y la verdad de Dios. Y gracias a Dios por Jesucristo como hombre. Gracias a Dios por hacerse hombre en la persona de Cristo y darnos a nosotros el privilegio de poderle conocer. En su nacimiento Él es humano. Fue engendrado por Dios allí en el vientre de María. El Espíritu Santo vino sobre María, como el ángel le anunció, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y el ángel le dice, y concebirás en tu vientre por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque aquel verbo se hizo carne, Dios realmente le hizo un cuerpo para él, sin contaminación, sin pecado, pero netamente o completamente similar al cuerpo de nosotros los seres humanos. Y en Mateo capítulo 1, vamos allí por favor, vamos a Mateo capítulo 1, los versículos 18 al 21, donde se menciona la concepción de Jesús en el vientre de María. Dice la Escritura, el nacimiento de Jesucristo, del enviado de Dios, del Mesías, fue así. Estando desposada María, comprometida, estaba María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José. Antes de que se juntasen, antes de que ellos realmente estuviesen juntos como pareja, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o no quería básicamente hacerla quedar mal por este embarazo que ella tenía, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, recuerde, hijo de David a través de Salomón, los herederos del trono, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es interesante que no fue José el que engendró a Jesús. Es Dios a través del Espíritu Santo el que realmente lo engendró. Por eso Jesús siempre llama a Dios su Padre. Y nunca la Biblia registra realmente de parte de Dios a José como padre de María. Como les dije antes, aunque todos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No conocemos nosotros a sus hermanos y a sus hermanas? Pero Jesús, la Biblia lo registra muy claro, que realmente era humano, pero hijo de Dios. Pero vino a ser humano por el poder del Espíritu Santo al concebirlo en el vientre de María. Y es maravilloso como sigue diciendo la Biblia. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Uno de los nombres que reflejan la humanidad de Cristo, Emmanuel, Dios hombre, Dios entre los hombres, Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no tuvo relaciones con ella hasta que no dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa? Salvador.
Jesús es humano en su encarnación, Jesús es humano por su encarnación, por su concepción, por su nacimiento. Mire lo que dice Lucas. Vamos allí por favor al libro de Lucas. Capítulo 2. Del libro de Lucas, capítulo 2, narra básicamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo allí en Belén. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenios gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Vuelve a registrar que José era de la ciudad de David, que se llamaba Belén, y fue allí a registrarse por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Es interesante que ellos se van a vivir juntos, pero aún no tienen relaciones sexuales. La Biblia básicamente nombra que está desposada, María con él, para ser empadronado con María su mujer, desposada, versículo 5, con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, porque Jesús en su nacimiento es hombre, nació como todo hombre. Como todo ser humano nace, así nació Jesús. En la religión tradicional no creen que Jesús nació como cualquier niño. Ellos creen que fue básicamente engendrado por obra del Espíritu Santo y que su nacimiento también fue de manera milagrosa. Por eso dicen que María quedó virgen, siempre virgen. Pero la Biblia no enseña eso. Para que Jesús tuviese que ser Salvador, o para poder ser Salvador, tuvo que ser hombre al 100%. Por lo tanto, los procesos humanos debieron cumplirse en él al 100%. Estuvo en el vientre de María 9 meses como todo niño, alimentado por el cordón umbilical. A los 9 meses María tuvo dolores de parto como cualquier mujer que va a dar a luz. Y como cualquier mujer que da a luz, su cuerpo expulsó de la manera natural a su niño y salió como todo niño nace. Por eso el texto dice: y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz. El término bíblico allí en los originales y parió a su hijo. Dio a luz a su hijo, el primero, escuche, el primero, no el único, el primogénito entre los demás. Porque ustedes miran la Biblia que María tuvo por mínimo 6 hijos más. Porque menciona 4, la Biblia menciona 4 hermanos de Jesús y sus hermanas en plural. Por lo tanto, Jesús es el primero en esa lista. Recuerde que Jesús es el primogénito de María, el primero en la lista, pero es el unigénito de Dios. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales, como se envuelve cualquier niño que nace, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y en aquel pueblo no había una cama. Estaba lleno ese pueblo de toda la gente que había venido para cumplir el censo de Augusto César, para empadronarse, para inscribirse en cada uno en su pueblo. Y ellos habían llegado allí y todo estaba lleno, como dicen, todos los hoteles estaban repletos. No eran hoteles, eran las casas, básicamente, de sus familiares, y todo esto estaba lleno porque todos habían venido a aquel lugar y no hubo un lugar para ellos en el hospedaje, ni en casa, ni en ningún lugar, pero había un establo y tenían que cumplirse las escrituras de que Jesús nacería realmente en un establo. Hermanos, qué bonito es conocer la humanidad de Jesús y ver todos esos procesos de cómo Jesucristo vino. No vino a un palacio, no vino como un rey común y corriente, lleno de lujos. Él vino como un siervo, él vino como el hijo de un hombre. Y él vino en una familia pobre, en una familia de bajos recursos, pero una familia llena de amor. Y en Isaías capítulo 7, versículo 14, vamos allí por favor. Isaías capítulo 7, versículo 14.
nos sigue mostrando la humanidad de Cristo por las profecías que realmente se cumplieron en él. Isaías capítulo 7, versículo 14, un texto bastante conocido, dice la escritura: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen, una joven, concebirá por obra y gracia del Espíritu Santo y dará a luz. Como todo niño nace, dará a luz un hijo, uno, y ese niño será llamado Emmanuel. Y esto se cumple básicamente en el Nuevo Testamento, como lo leímos hace un momento. Y en Isaías capítulo 9, por favor, en Isaías capítulo 9, los versículos 6 y 7, texto también conocido, dice: porque un niño nos es nacido. Ese niño es un hijo que nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque es Dios hecho hombre, es Dios en forma humana. Y me gozo realmente en saber que un día vamos a verle cara a cara, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y por ser fiel y verdadera, toda ella se va a cumplir y se cumplirá. Y por cuanto se va a cumplir, los que hemos creído en Cristo, aunque no le hemos visto con nuestros ojos, le veremos un día. Hoy le palpamos por la fe, le vemos por la fe, le oímos por las escrituras. Pero un día lo vamos a ver cara a cara. Vamos a poderle abrazar como seres humanos, vamos a abrazar a aquel que es Dios hombre, y lo vamos a tocar. Y como dicen como dice el apóstol Juan, lo vamos a ver, lo vamos a oír, lo vamos a contemplar, lo vamos a palpar, lo vamos a disfrutar por los siglos de los siglos, porque Él sigue siendo hombre y será hombre por siempre. Porque Él tomó forma humana para nunca más dejar esa forma humana, y será hombre por siempre, para que nosotros los hombres estemos con Él y podamos tener una relación personal con Él como nuestro hermano mayor, pero también como nuestro Señor y nuestro Salvador, como Dios en forma humana. En el libro de Miqueas, vamos allí al libro de Miqueas, un texto que también hemos leído muchas veces. Y en este libro de Miqueas, la Biblia es clara allí en el capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todo eso se cumple en Jesús, mostrando que Él llegaría a ser humano. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, porque es Dios el que vendría a hacerse hombre, el que vino y se hizo hombre, y hoy es hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles también dieron testimonio de la humanidad de Cristo en su nacimiento. Vamos a Lucas 2, por favor. Volvamos al Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 2. Los versículos 10 y 11. La escritura dice estas palabras. Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy, escuche, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén de Judá, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y mira las palabras: esto os servirá de señal para los pastores aquel día. Hallaréis al niño, hallaréis a Dios en forma humana, envuelto en pañales, como todo niño que acaba de nacer, y lo encontraréis acostado en un pesebre. Qué bonito es ver la humanidad de Jesús desde su niñez, desde el vientre de María. Su nacimiento revela realmente que Él es humano. Fue concebido en el vientre de María,
todo el proceso de él como humano, su nacimiento como humano, sus primeros procesos como humano, todas estas profecías cumplidas en él, y este testimonio de los ángeles cantando y dándole evidencias a aquellos pastores para que ellos fueran y encontraran aquel niño a quienes ellos podían adorar como Dios. Ese niño que creció y vivió entre su pueblo, hoy vive en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo, pero muy pronto viviremos con Él y estaremos con Él para siempre. Ahora, Jesús es humano en su genealogía, humano en su nacimiento, humano en el cumplimiento de la ley. Todo judío, varón, debía cumplir un proceso en la ley por ser parte del pueblo de Israel. Como hijo de Abraham, tenía que cumplir el pacto con Abraham. Como parte del pueblo de Israel, tenía que hacer todos estos procesos. Y vamos a Levíticos, por favor. Levíticos capítulo 12, versículo 3. Vamos al Antiguo Testamento. Allá está Génesis, Éxodo y luego está Levíticos. En el capítulo 12, mire lo que dice allí la palabra de Dios. Levíticos capítulo 12, versículo 3. Y al octavo día se circuncidará el niño. Pero leémoslo desde el versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará el niño. El hecho de que Jesús era humano era que tenía que cumplir este ritual de circuncisión. Como varón nacido de mujer, tenía que pasar este proceso. En en Éxodo capítulo 13, vamos allí. En Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 12. Dice la escritura: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Recuerde que Jesús es primogénito de María, por lo tanto es el que abre matriz. El primero que nace de ese vientre debía ser dedicado a Jehová. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primogénito o todo primer nacido de animales y de machos serán de Jehová. Recuerde que Jesús es hijo de Dios. Y como hombre tenía que ser dedicado a Dios, como propiedad de Dios. Por eso iban al templo y lo dedicaban a Dios. Y es maravilloso ver este proceso, cómo lo está cumpliendo o cómo lo cumplieron José y María, en obediencia a las Escrituras, pero también como una evidencia clara de que Jesús es hombre, de que Dios se hizo hombre. En Números 8, 17, vamos allí por favor. Después de Levíticos está Números. En el capítulo 8, versículo 17. Números 8, versículo 17. Dice la escritura, Números 8, 17. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Dios hizo todo este proceso de la antigüedad para que se cumpliese en Jesús. Y Jesús, como aquel que agradaría al Padre en todo, debía cumplir las Escrituras, cumplir perfectamente la ley. Fue el primogénito de María, fue consagrado a Jehová como propiedad de Dios. Fue el que abrió la matriz de María, por lo tanto debía ser dedicado al Señor. Y al ser el primogénito de María, como dice este texto de Números 8, 17, era del Señor, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el primogénito de María, pero es el primogénito de la creación también, porque es el que está por encima de toda la creación, el que hizo todas las cosas para Él y por medio de Él y para la gloria de Él. Ahora vamos a Gálatas capítulo 4, por favor. Vamos a Gálatas capítulo 4.
En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, mire lo que dicen las Escrituras. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, porque Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, Padre, envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso Jesús en su nacimiento es humano, porque debía cumplir la ley a la perfección. Dios es el único que puede cumplir la palabra de Dios. Dios es el único que puede satisfacer a Dios. Dios es el único que le puede pagar a Dios. Por eso Dios en forma humana satisfizo a Dios Padre por el poder del Espíritu en todo. Por eso Dios se hizo hombre para pagarle a Dios la demanda de Dios al hombre. Y el hombre no podía pagar esto, pero Dios en forma humana lo pagó. Por eso hoy en día hay salvación para todo ser humano que cree en Cristo Jesús. Porque todo ser humano que cree en Cristo Jesús como Dios hombre será liberado de toda deuda delante del Padre gracias a Jesús. Y es maravilloso mirar este texto, Gálatas 4. Sigue diciendo, Jesús vino en forma humana para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sabe usted que nadie puede ser hijo de Dios sino por medio del Hijo de Dios? ¿Sabe usted que Dios tiene un solo hijo y es su Hijo Jesucristo? Y que usted y yo llegamos a ser hijos porque Dios nos pone en su Hijo. Dios sigue teniendo un solo hijo, y los que llegamos a ser hijos de Dios no somos uno más, sino parte de aquel que es, ha sido y será el único Hijo de Dios, su Hijo Jesucristo. Por eso es maravilloso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios Padre envió a su Hijo. Lo envió nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y nació bajo la ley para redimir a todos los que estaban bajo la ley. Recuerde que todos los que nacemos de una mujer nacemos en pecado. O sea, nacemos bajo la maldición de la ley. Y por lo tanto nacemos condenados. Pero damos gracias a Dios por Jesucristo. Y damos gracias porque nos permitió en el transcurso de nuestra vida conocerle. Y si usted ha conocido a Cristo, usted es hijo de Dios. Si usted no ha conocido a Cristo, usted es hijo de Satanás. La Biblia es claro en eso. El que practica el pecado no es hijo de Dios, es hijo del diablo. La Biblia es muy clara, los hijos de Dios no practican el pecado, no se emborrachan, no roban, no mienten, no fornican, no adulteran. Porque eso es lo que hacen los hijos de Satanás. Los que no han conocido a Jesucristo hacen eso, y por eso van rumbo al infierno, porque nacieron en pecado, se deleitan en el pecado, pero la razón principal por la que van al infierno es porque no han creído en aquel que Dios envió para salvarnos, a su Hijo Jesucristo. Vino en forma humana para salvar a los hombres. Por eso es necesario que nosotros entendamos este principio. Y el versículo 6 y 7 me encantan esos dos versículos. Dice, y por cuanto sois hijos, por haber creído en el Hijo, entonces Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual nos permite a nosotros clamar, Abba, Padre. Nos permite llamar Padre a nuestro Dios, Papá a nuestro Dios. Aquel que nos creó, ahora lo podemos llamar Padre, porque estamos en su Hijo, y en su Hijo somos hijos. Y como dice el versículo 7, y si somos hijos, ya no somos esclavos. Y si somos hijos, entonces ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Todo aquello que Dios Padre le ha entregado a su Hijo nos pertenece a nosotros por estar en Cristo. Y lo vamos a disfrutar con Él, al lado de Él, por los siglos de los siglos. Vamos al libro de Romanos, por favor. En el libro de Romanos capítulo 15, los versículos 8 hasta el versículo 12. Jesús, en su parte humana, Él fue circuncidado, igual que todo judío. Como evidencia de haber nacido de mujer, fue dedicado a Dios por ser el primogénito que nacía de mujer. Y fue circuncidado para ser siervo de la circuncisión. Mire lo que dice Romanos 15, versículo 8 en adelante.
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Me encanta esta palabra cuando dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo. La palabra siervo aquí es la misma que básicamente se ve allí en Filipenses. Cristo, estando en la forma de Dios, no le importó ser el igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ser hombre es ser un siervo. Por lo tanto, Dios se hizo hombre para ser siervo y cumplir en él las escrituras como siervo. Doy gracias a Dios por ser siervo de Dios, pero doy gracias a Dios porque Dios ya no me ve como siervo, sino como hijo. Y hoy le sirvo como hijo y hago el servicio de un hijo a un padre quien me ha amado con amor eterno. Jesús es el Hijo de Dios. Tomó forma de siervo y siervo de la circuncisión. O sea, vino para cumplir la ley, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, nosotros los gentiles, glorifiquemos a Dios por la misericordia de Dios para con nosotros a través de Cristo Jesús, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, con Israel. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificad todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Escuche, un descendiente de Isaí, la raíz de Isaí, y el que se levantare a regir. Los gentiles esperan en él. Qué bueno es saber que Cristo vino por mí, saber que Cristo vino por ti. Cristo vino por aquellos que por la gracia de Dios podemos creer en Él y recibirlo en nuestro corazón, creyendo que Él es Dios y Él es hombre. Como Dios puede perdonar pecados, como hombre entiende todas nuestras circunstancias y puede realmente interceder por nosotros y puede comprendernos, puede ayudarnos. Él sabe lo que significa realmente cada circunstancia en nuestra vida, porque Él ya pasó por todo este proceso, como lo dice el libro de Hebreos. Vamos allí por favor al libro de Hebreos y vamos a leer que no tenemos un Salvador común y corriente, tenemos un Salvador que es hombre y aparte de eso es sumo sacerdote y es Rey de reyes y Señor de señores. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que subió al tercer cielo, Jesús, el Hijo de Dios, nadie más, solo Él, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Doy gracias a Dios por Jesucristo, que nunca pecó. Pero doy gracias a Dios por Jesucristo, porque Dios le permitió pasar por todos los sufrimientos habidos y por haber, para que tenga compasión de mí, misericordia de mí y de ti, y para que pueda realmente perdonar nuestros pecados, entender todos nuestros hechos, comprender todas nuestras circunstancias y tener misericordia de nosotros. Por eso el versículo 16 dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Acerquémonos allí para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bueno es tener a alguien como nosotros delante de Dios, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros y esperándonos para el día en que lleguemos a Él. Qué bueno es entender estos principios y disfrutar la gracia de Dios, porque Él se hizo hombre para cumplir la ley, pero se hizo hombre para llamarnos a nosotros los gentiles a la salvación. Si hubiesen sido por el pueblo de Israel nunca hubiese compartido el evangelio con nosotros. Ellos a nosotros nos veían como gente excluida, como paganos, como inmundos. Pero damos gracias a Dios por Jesucristo y por su humanidad, porque Él vino realmente para salvar a los gentiles. Como dice la Escritura, Cristo se hizo hombre y vino a esta tierra para salvarnos a nuestros pecados, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Y me uno realmente a esas palabras, disfrutando la gracia
de la salvación de Dios en Cristo Jesús. En el libro de Romanos, volvamos otra vez al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Él como humano cumplió las escrituras. Él como hombre satisfizo la demanda de Dios. Satisfizo aún la ira de Dios, esa ira que era contra ti y contra mí, por ser pecadores. Cayó sobre Cristo. Y Cristo, en su humanidad, en su cuerpo humano, cumplió la palabra. Satisfizo a Dios Padre, por amor a ti y por amor a mí. Y hoy nosotros nos podemos acercar en esta humanidad a nuestro Padre y adorarlo y servirle como nuestro verdadero Dios. Y qué bueno, hermanos, es saber que ya no estamos bajo la ley. Gracias a Cristo ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia de Dios. En Cristo, en Cristo. Y cuando Dios mira a Cristo, nos ve a todos nosotros en Él y conforme a Él. Y doy gracias a Jesús por su forma humana, por ser hombre y entendernos. Vamos a Gálatas, por favor. Después de Romanos está Corintios y después está Gálatas, en el capítulo 3. Los versículos 9 al 13 del libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 9 al 13 dice: de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y doy gracias a Dios porque ya no estamos bajo esta maldición. Porque Cristo cumplió la ley por nosotros como hombre. Cristo fue nuestro sustituto en la obediencia también. Y obedeció por nosotros. Y su obediencia ha sido imputada a nuestra vida. Y hoy podemos disfrutar la gracia de obedecerle a Dios gracias a Jesús. Y damos gracias porque ya no estamos bajo el juicio de la ley, como dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ninguno de nosotros es capaz de permanecer obedeciendo la Biblia en todo, como lo hizo Jesús por nosotros. Y por lo tanto, por cuanto Él hizo esto, nos liberó de la maldición de la ley. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. O sea, nadie puede ser presentado delante de Dios inocente, justo, si no es por Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús podemos ser presentados justos, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Gracias a que Dios se hizo hombre. Gracias a que Dios se hizo hombre. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Escuche, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y doy gracias a Dios por Jesucristo, porque vino para cumplir la ley. Vino para obedecer la palabra en su plenitud, para que nosotros, por la obediencia de Él, fuésemos salvados. Por la obediencia de Él fuésemos liberados de esta maldición. Por eso el versículo 13 dice, Cristo, solo Jesús nos redimió en su forma humana, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él fue colgado en la cruz como hombre, como Dios hombre fue colgado en el madero. Y allí muere, entregando su vida por nosotros, comprándonos de nuevo para la gloria de Dios nuestro Padre. Y el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo, vamos allí por favor. El Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo le dice allí a Timoteo en el capítulo 1, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, o sea, no fue dada para Jesús, pero Él vino y nació bajo la ley, para cumplir la ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y para los desobedientes, o sea, para usted y para mí. Para los irreverentes y profanos, para los patricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuantos se opongan a la doctrina, a la sana doctrina, según el glorioso evangelio
del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Gracias a Dios por su humanidad, humano en su genealogía, humano en su nacimiento, humano en el cumplimiento de la ley, humano en todos estos procesos, a favor tuyo y a favor mío, para que nosotros hoy, por la fe en Él, podamos ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Créelo. Acepta que Él es Dios. Acepta que la obra que Él hizo es suficiente para perdonar tus pecados, para limpiarte de toda maldad y presentarse delante de Dios santo, sin mancha, irreprensible. Como dijo el rey David en el Salmo 32, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Y a quien no culpa Dios de iniquidad? Aquel que está en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es perfecto, puro y sin mancha. Anhelo de todo corazón que puedas confiar en Jesús como Dios y como hombre, que le entregues tu vida a Él, y nosotros los que hemos creído, que podamos seguirlo a Él como una oveja sigue al pastor, que podamos obedecerle a Él, imitándolo a Él, siguiéndolo realmente todos los días de nuestra vida, y disfrutemos la gracia de que la palabra se cumple en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio, Dios, de conocer a Jesús como hombre, de conocerlo a Él tal como Él es en cada una de sus facetas. Él es Dios, Él es hombre, es nuestro Salvador, nuestro mediador, y damos gracias por Él. Y oramos para ser afirmados en Él y para verle muy pronto a Él cara a cara. Tu bendición sea para todo tu pueblo, y gracias por estar con nosotros. En el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en Cristo Jesús.